sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1614. Cobarde. La corte de vampiros trabajaba en turnos. Había quienes vivían en los barracones cercanos al muro, permaneciendo en el sitio para protegerlo de cualquier peligro, como la horda de bestias que habían enfrentado más temprano ese mismo día. Y luego estaban aquellos que podían vivir en la ciudad cercana. Solo debían acudir a trabajar durante el día. En esencia, cada miembro de la corte de vampiros contaba con dos lugares de residencia, uno temporal en los barracones y otro permanente en la ciudad, junto a sus familias. Por supuesto, también había otros humanos y vampiros que no formaban parte de la corte, viviendo simplemente como ciudadanos. En ese momento, todos los nuevos reclutas residían en las instalaciones temporales de los barracones. Era común que muchos desertaran en los primeros meses, por lo que el cuerpo prefería asegurarse de que estuvieran dispuestos a comprometerse antes de otorgarles un hogar permanente en la ciudad. Aún no se les habían asignado funciones ni deberes. Eso llegaría la semana siguiente. Por ahora, todos estaban bajo el mando del teniente Mitchell, lo cual significaba que, en realidad, no tenían obligación de permanecer en sus habitaciones asignadas, siempre y cuando estuvieran presentes a la mañana siguiente cuando Mitchell llegara. Con esta información, Hannah decidió ir a la ciudad, donde vivían otros miembros. Había enviado un mensaje solicitando reunirse con los demás vampiros rojos presentes en la base. Buscaba obtener y compartir información con sus camaradas.
No todos habían presenciado los sucesos de la mañana, pues algunos estaban en otras misiones o en los barracones, y esa circunstancia les permitía reunirse sin levantar sospechas. Cuando Hannah regresó a la habitación, se sorprendió al encontrar solo a uno de sus hombres. ¿Qué ocurrió?, preguntó con dureza. ¿Dónde están Derek y los demás? El vampiro rojo se mostró nervioso. Había esperado que Derek regresara antes de que Hannah descubriera algo, pero por alguna razón se había demorado demasiado. ¡Habla!, exigió Hannah, avanzando hacia él con tal intensidad que el otro temiera al sentir su presión. Lo diré, balbuceó. Derek dijo que tenía un plan para mantener controlado al nuevo vampiro, y los demás lo siguieron. Pero yo tuve miedo de ir. No han regresado todavía. ¿Y si ese vampiro les hizo algo? El vapor de la ira pareció brotar de la cabeza de Hannah, no solo por las acciones de Derek a sus espaldas, sino por lo que aquello podía significar. Como el vampiro que tenía frente a ella, Hannah también temía a aquel ser que había invitado a unirse después de lo que había visto ese día. Al principio estaba emocionada, pero ahora tras lo ocurrido se sentía frustrada, porque entendía que aquello podía convertirse en un error fatal. Bastaba un paso en falso, y ese vampiro podría acabar con todos ellos en un abrir y cerrar de ojos. El nombre de los vampiros rojos ni siquiera lo intimida. ¿Quién demonios es realmente?, pensó, mientras corría hacia el otro edificio, a la habitación del grupo. Dentro de la habitación, cada vez que Jessica miraba a la herida Minnie, la sangre hervía más en su interior. Esta vez fue ella quien tomó la iniciativa, lanzando 2 cortes de sangre con sus dagas hacia los otros vampiros. Sabía que no eran la amenaza principal, pero sí un problema que debía eliminar. Por instinto, los 2 contrincantes respondieron con sus propias cuchilladas de aura roja. Sin embargo, Derek reconoció de inmediato cuál ataque prevalecería. La energía amarilla atravesó la roja con facilidad y golpeó a ambos en el pecho, hiriendo sus armaduras y dejando una marca profunda. Con un solo movimiento, el rumbo de la batalla cambió. ¡Maldita sea! ¿Acaso ninguno de este grupo es normal?, pensó Derek. ¿Cómo es que viajan con un maldito Dhampir? Sabía que luchar contra un Dhampir siempre era una batalla cuesta arriba. Usar aura roja contra ellos era como intentar apagar agua con fuego. Otra vez lo hizo, y está aún más fuerte en esta forma, pensó Lucía desde un costado, donde apenas podía observar. Cuando los atacaron en el hotel, había ocurrido lo mismo, y decidió mantenerlo en secreto. Intuía que esa era la razón por la que Jessica había abandonado la corte de vampiros. Un Dhampir dentro de la corte era algo inaudito. ¿Cómo era siquiera posible? Observando a Jessica, notaba que había algo diferente en ella respecto a los Dhampirs que había conocido antes. Lo más llamativo era que solo uno de sus ojos brillaba en amarillo. Si realmente era una Dhampir, ¿cómo lograba contener su impulso? Viajaba rodeada de vampiros y jamás había mostrado hostilidad hacia ellos. ¿Un ojo será medio Dhampir? Sea lo que sea, esta pelea atraerá la atención si los demás la ven así. Lucia comenzó a moverse hacia la puerta, dispuesta a ganar tiempo si ocurría lo inevitable. Por suerte, o no tanto, todos los nuevos reclutas vivían en el mismo bloque de apartamentos. Algunos habían escuchado los ruidos de la pelea, pero no sabían si aquello era normal allí. Otros, aunque preocupados, no sabían a quién reportarlo. Por ello, la respuesta estaba siendo lenta. Mientras tanto, la nueva energía que recorría a Jessica le permitió sanar en parte su brazo. Pronto volvió a blandir ambas dagas, aunque no lucían igual. Una estaba cubierta del aura roja propia de un vampiro, y la otra brillaba con el aura amarilla de un Dhampir. ¡Suéltala!, gritó Jessica cargando contra Derek. De inmediato él supo que no tenía oportunidad y soltó a Minnie, dejándola caer al suelo. Reforzó sus manos con aura roja, y lanzó su primer golpe. Un estruendo llenó la sala al chocar contra la daga de Jessica, que fue empujada hacia atrás. Ella se sorprendió por la fuerza, pero aún tenía la otra arma. Atacó de nuevo y esta vez sus fuerzas se equilibraron, quedando ambas presiones bloqueadas en el aire. ¿Sorprendida?, escupió Derek. ¿Pensabas que todos los vampiros somos débiles contra los Dhampirs? Me temo que no tienes idea de mi habilidad. Con cada golpe que acierta, mis puños se vuelven más y más fuertes. Se preparaba para otro ataque cuando sintió algo enrollarse en su pierna. Miró y vio que Jessica había soltado una daga, usando sus hilos para atarlo. Al lanzarse hacia adelante, perdió el equilibrio,
y el filo de la otra daga atravesó su antebrazo, rompiendo el endurecimiento de aura que lo protegía. «No eres el único con un poder especial», dijo Jessica con firmeza. Lucia observó, impresionada por cómo la pelea cambiaba. Decidió ir hacia Minnie para comprobar si estaba bien, pero en ese instante alguien irrumpió con fuerza en la habitación. ¿Qué demonios está pasando aquí?», exclamó Hannah. «¡Hannah!», vociferó Derek, con desesperación. «Es una Dhampir. Una maldita Dhampir se infiltró entre los vampiros rojos. ¡Ayúdame!». Capítulo 1615. ¿Qué hemos hecho? Derek actuó con rapidez. No le tomó ni un segundo lanzar a otro al frente de la batalla. Sabía que Hannah jamás estaría de su lado ni aprobaría algo así, por lo que había actuado por su cuenta. Si ella hubiese llegado unos momentos antes, quizás incluso habría intentado detenerlo, pero había algo que los vampiros rojos tenían en común: un odio profundo hacia los Dhampirs, aquellos que habían asesinado a muchos de sus amigos, familiares y aliados. En sus ojos, los Dhampirs eran el enemigo número uno. Por eso, cuando Hannah vio el brillo amarillo en el ojo de Jessica, no dudó en decidir de qué lado estaba. Sacando una espada corta, la lanzó hacia adelante. De ella brotó una línea de aura roja, semejante a una bala de sangre. No era tan rápida ni tan poderosa, pero carecía de desventajas, un ataque constante que podía repetir una y otra vez. «¡Espera!», gritó Lucía, que estaba en medio del cuarto. Se levantó como pudo, extendiendo la mano. No podía canalizar su rayo en el arma como acostumbraba, pero aún podía usar un poco de su poder en las manos. De nada sirvió. El ataque atravesó su palma y recorrió su brazo, perforando también su hombro. «¡Acá!», Lucía gritó de dolor. «Bloquear estos ataques sin chi es mucho más difícil de lo que pensé. ¿Y por qué siento que desde que me uní a ellos no dejo de salir herida?». Aún así, había cumplido su cometido: ralentizar el ataque. Gracias a eso, Jessica alcanzó a girar su daga, envolviéndola en su aura amarilla para detener el impacto. El choque de las dos energías estremeció la habitación. Hannah había resultado más fuerte de lo que Jessica esperaba. Son líderes de escuadrones rojos, y yo no soy nadie. Esta pelea es demasiado para mí. Mientras se mantenía ocupada bloqueando a Hannah, Derek aprovechó para atacar. Protegiendo su rostro, Jessica recibió un golpe directo al abdomen. El dolor desgarró su interior. Podía sentir cómo sus órganos se resentían. Sus palabras de antes no eran un farol. Sus puños realmente aumentaban de poder con cada golpe. Pero esta vez, Jessica lo esperaba. Mientras volaba por el impacto, lanzó sus hilos hacia el brazo de Derek, tensándolos con todas sus fuerzas para contrarrestar la inercia, evitar estrellarse contra la pared. Antes de que pudiera reaccionar, Hannah apareció por el costado, su espada cubierta de aura roja lista para partirla en dos. Jessica, usando los hilos, se impulsó hacia adelante, esquivando el corte por apenas unos centímetros. «¡Ahora sí que quieres un puñetazo en la cara!», rugió Derek, con el puño preparado. Jessica, segura de que moriría si lo recibía, lanzó una de sus dagas impregnada con todo su poder amarillo. La hoja atravesó la mano de Derek, cortando los hilos que la ataban a él. Aprovechó para rodar por el suelo y colocarse detrás. Se incorporó rápidamente, llevándose una mano al estómago, escupiendo un hilo de sangre por la comisura de los labios. Tal vez podría derrotar a uno, pero jamás a los dos a la vez. Lucía, sosteniendo a Minnie, sintió una punzada de culpa. Si no hubiese agotado su poder antes, quizás podría ayudar más. Y si los otros estuvieran presentes, esto no estaría sucediendo. Minnie aún tenía los brazos destrozados, pero permanecía consciente a pesar del dolor. «Lo siento, Minnie. No puedo hacer nada. Pero tal vez tú sí». Lucía llevó su herida a la boca de la niña. La sangre goteó poco a poco, y Minnie la bebió. Su cuerpo reaccionó, regenerándose lo suficiente para darle algo de fuerza en los brazos. «Minnie, nosotras te protegeremos, pero ahora tu hermana necesita tu ayuda», dijo Lucía con firmeza, aunque con el corazón encogido por depender de una niña. Minnie abrió los ojos, vio a Jessica resistiendo y sin dudar levantó sus manos. Estaba dispuesta a volver a formar aquel ataque de rifle de sangre, aún sabiendo el dolor que le causaría. Hannah lo notó enseguida. «¡Muévete!», gritó, colocando la palma en el suelo y erigiendo un muro de sangre más grueso que nunca.
Acto seguido se apuñaló varias veces a sí misma con su propia arma. En un instante su cuerpo se volvió un borrón. Los disparos de Minnie atravesaron la muralla como si fuera papel, destrozando la pared del fondo y dejando un enorme agujero. Los brazos de Minnie quedaron destrozados, la carne desgarrada y los huesos rotos otra vez. El dolor la hizo jadear, pero esta vez resistió consciente, temblando con cada respiración. ¿Cómo? ¿Cómo lo evitaron?, susurró Lucía, viendo a Hannah y Derek ilesos. Hannah había empujado a su compañero justo a tiempo. Su habilidad se vuelve más rápida con cada golpe que recibe. Se lastimó a sí misma para ganar velocidad. Maldita sea, son demasiado fuertes. ¡Rematen a la Dhampir! La niña ya no podrá hacer nada más, ordenó Hannah, tambaleante por sus propias heridas. Obedeciendo, Derek se lanzó sobre Jessica. Ella trató de moverse, pero Hannah lanzó nuevas estocadas de sangre para mantenerla a raya. Era una trampa perfecta: esquivar los ataques rojos o recibir el puño de Derek. El golpe estaba a punto de impactar cuando ocurrió lo impensado. Minnie apareció entre Jessica y Derek. Sus brazos eran ríos de sangre, destrozados, los huesos rotos por el retroceso de su propio poder, pero su mirada era severa, llena de determinación. «No dejaré que se la lleven», gritó. De su espalda brotó una sombra que bloqueó el puño de Derek como si fuese nada. El impacto se disolvió en la negrura. Hannah abrió la boca incrédula, perdiendo fuerza en la espada que sostenía. ¿Una guardiana? ¿Cómo es posible que esta niña sea una guardiana? Incluso Derek bajó los brazos, paralizado por el asombro. Minnie, exhausta, apenas podía mantenerse en pie. La sombra empezó a desvanecerse, descendiendo lentamente hacia el suelo, pero algo extraño sucedió. El manto oscuro se extendió como un charco, formando un círculo. Y de ese círculo comenzó a levantarse una figura. El contorno era demasiado familiar. Cuando las sombras se disiparon y el rostro quedó claro, todos lo reconocieron. «No, ¿qué hemos hecho?», murmuró Hannah, con el corazón desplomándose en su pecho. Capítulo 1616. El peor dolor. Desde el charco de sombras se levantó la silueta de Diego, aunque para Derek y Hannah aquel no era un simple vampiro, parecía la misma parca encarnada. Tal era el miedo que sentían frente al poder del vampiro celestial, al que apenas habían conocido. Él dijo que vendría si estábamos en problemas. Y aquí está, pensó Lucía, dejando escapar un suspiro de alivio. Aún así, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Nadie sabía qué haría a continuación. Diego había sentido la activación del vínculo de sombra. Minnie jamás había aprendido esa técnica de él, porque requería dejar un fragmento de poder siempre activo, y sin embargo estaba allí. Eso solo podía significar que algo grave pasaba. Al clavar los ojos en la niña, Diego vio el desastre en sus brazos, tejidos reventados, la sangre acumulada intentando salir sin conseguirlo, huesos y músculos destrozados. El impacto lo recorrió de pies a cabeza. Hacía mucho que no sentía algo tan intenso. Su corazón latía con fuerza, la sangre ardía en su cuerpo, y sus manos temblaban de furia. «Minnie, dime quién te hizo esto», pidió entre dientes, conteniendo apenas la rabia que lo devoraba. «¡Ese hombre! ¡Él lastimó a la hermana Jessica!», exclamó la niña, señalando con sus brazos heridos hacia Derek. Antes de que terminara de mover la mano, antes de que nadie pudiera reaccionar, Diego ya estaba frente a él, apretando su garganta. El suelo bajo sus pies se había destrozado por la velocidad. «¡Espera!», gritó Hannah, desesperada. «¡La que viaja contigo! ¡Ella no es una vampira! ¡Es una Dhampir!». Jessica se tensó al oírlo. Lucía, en cambio, intentó intervenir. «No le hagas caso, Matías. Ese desgraciado le rompió los brazos a Minnie cuando solo quería proteger a Jessica». Pero Diego ni siquiera se volvió para confirmar nada. No importaba si Jessica era Dhampir o no. Ya habría tiempo para saberlo. Ahora solo existía un culpable. Soltó el cuello de Derek, solo para sujetar sus manos. Su piel empezó a iluminarse en rojo. Pequeños puntos se abrieron en sus brazos hasta que la sangre brotó a presión, como si su cuerpo fuese un globo a punto de estallar. «¡Arga!», Derek gritó, mientras la sangre le reventaba cada poro. «Dime, ¿fue divertido romper los brazos de una niña inocente? ¿Estás orgulloso de eso?».
preguntó Diego con voz gélida. Entonces, comenzó a destrozarle los dedos uno por uno, quebrándolos con una rapidez inhumana. Después siguió con cada hueso de su cuerpo, hasta que fragmentos de hueso atravesaban la piel. Hannah quiso intervenir, pero una sola mirada de Diego le heló el alma. No estaba usando su habilidad de influencia. No la necesitaba. Su instinto le gritaba que si se movía, sería la siguiente en caer. Con una patada brutal lo levantó en el aire, arrancándole las piernas desde las articulaciones. Estas chocaron contra la pared mientras Derek caía hecho un guiñapo sobre sus muñones sangrantes. «No creas que he terminado contigo. Mi instinto me dijo desde el principio que eras peligroso, pero te di el beneficio de la duda, y lo único que hiciste fue demostrarme que eres alguien que no merece vivir». El refrigerador del cuarto se abrió de golpe. Todos los cartones de sangre flotaron en el aire y se vaciaron en un charco tras Diego. Una fracción de esa sangre fue forzada directamente en la boca de Derek, que empezó a sanar. ¿Qué es esto? ¿Me está curando?, pensó confundido. Cuando sus brazos y huesos se recompusieron, volvió a sentir la presión. Como un globo, la sangre se acumulaba otra vez. «Esto apenas comienza», dijo Diego con frialdad. «Muy pronto suplicarás que acabe contigo». El ciclo se repitió una y otra vez. Destrucción, sanación, tortura. Cada vez que Derek pensaba que terminaría, el suplicio volvía a empezar, hasta que los cartones se vaciaron y ya no hubo más sangre. Lo que quedó en el suelo era un cascarón, un vampiro destrozado por dentro y por fuera, con la mente completamente quebrada. Diego lo miró con un brillo oscuro en los ojos. «Falta algo más. El peor dolor que un vampiro puede sufrir». Abrió la palma. Una sombra surgió de ella, densa, devoradora. Habilidad devorador de sombras, activada. Capítulo 1617. Huida. De la palma de Diego emergió una esfera oscura que, al alargarse, adoptó la forma de una cabeza de dragón. La sombra se expandió hasta llenar la habitación con un cuerpo serpentino que se retorcía como si estuviera vivo. «¿Qué es esto?», susurró Jessica, al igual que los demás, paralizada de asombro. Nunca habían visto un poder de sombra manifestarse de esa manera. La sombra atravesó el cuerpo de Derek. Al instante sintió como si una parte de su ser hubiese sido arrancada, y un dolor abrasador se propagó por todo su cuerpo. El vampiro gritó como si ardiera en llamas, inútil, incapaz de mover siquiera sus brazos rotos. «Perdóname, Minnie, por mostrarte esto», dijo Diego, apartando la vista de ella. «Pero debes saber hasta dónde pueden llegar tus poderes. Esta técnica me la enseñó un gran hombre, uno que usaba las sombras para castigar a los vampiros que abusaban de su fuerza, para que nunca olvidaran lo que eran los castigadores». En su interior, Diego recordó que alguna vez había llevado ese título, líder de los castigadores, y, al notar cómo su habilidad devorador de sombras había cambiado tras su evolución, comprobó algo más. Con un solo uso había absorbido cerca de 200 puntos de energía. «Tal vez no tarde en recuperar todas mis células mutantes», pensó. El grito de Derek desgarraba los oídos, hasta que Minnie, incapaz de soportarlo más, comenzó a llorar. Al escucharla, Diego cubrió sus ojos con un manto de sombra, y en ese mismo instante los alaridos cesaron. Cuando la sombra se retiró, el cuerpo de Derek ya no estaba allí. Lo había encerrado en la dimensión oscura para que la niña no sufriera más. «Lo siento, Minnie. Dije que te protegería. No quería que vieras esto, pero fue por culpa de ellos». Sus ojos se clavaron en Hannah. Ella temblaba tanto que ni podía controlar su cuerpo. Incluso los demás vampiros rojos se habían arrodillado, rogando por sus vidas. «¿Será él un líder oculto de los guardianes?», pensó Hannah, aterrada. Y de inmediato cayó de rodillas. «Perdóname», suplicó. «Yo vine aquí a detenerlo. No quería causarte daño. No sabíamos que eras un guardián, lo juro». «Cállate», tronó Diego, y la sola fuerza de su voz hizo estremecer las paredes. «Te equivocas. Yo no soy uno de esos malditos guardianes». «Entonces, ¿quién eres?», se atrevió a preguntar. «Soy un castigador. Alguien que usa las sombras para castigar a los vampiros que olvidan sus límites». Nadie reaccionó. El nombre, que en otra época había sido sinónimo de terror, ya no significaba nada para ellos.
Desesperada, Hannah buscó otra salida. Tal vez buscabas a los otros con poderes de sombra, ¿verdad? Si quieres puedo ayudarte. Puedo llevarte hasta ellos. Diego bajó la mirada con desprecio. Tal vez pensé en eso antes, pero jamás permitiré que quienes me importan sean heridos por mis propios planes. Hay otras formas de encontrar lo que busco. Extendió su mano hacia Hannah. La sombra se agitó, lista para devorarla. ¡No! Gritó Minnie con lágrimas en los ojos. Por favor, ya no. No quiero que lastimes a nadie más. ¡Detente, papa! La sombra se desvaneció. El silencio llenó la habitación, roto solo por los sollozos de la niña. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, y varios soldados del cuerpo vampírico entraron con el aura encendida. Entre ellos venían tenientes, e incluso el propio Yadi. Lo sabía. Este vampiro solo ha traído problemas desde el primer día, pensó Yadi, buscando a quién culpar. Lucía se adelantó enseguida. Gracias por llegar. Ellos son parte de los vampiros rojos. Intentaron silenciarnos al descubrirlo. Hannah, comprendiendo que esa era su única salida, bajó la cabeza. Lo que dice es cierto. Somos de los vampiros rojos. Los soldados apresaron al grupo de Hannah. Luego Yadi se giró hacia los demás para tomar declaraciones. Al llegar frente a Jessica se detuvo en seco. Ella bajó el rostro, intentando ocultarse, pero no fue suficiente. El ceño de Yadi se frunció, y entonces lo gritó para todos. «Jessica, eres tú. Te hemos estado buscando por todas partes. ¿Qué demonios haces aquí?» Capítulo 1618. La única. Pedro avanzaba lentamente hasta divisar la ciudad, aquel sector donde vivían la mayoría de los miembros de la corte vampírica junto con algunos humanos. El motivo por el que el Borápido se encontraba allí era simple. Había sido abandonado de golpe, en medio de la nada, completamente solo. Había esperado pacientemente a Diego, como lo había hecho durante más de 1000 años sin quejarse, pero esta vez estaba irritado con su mejor amigo. Lo había llevado hasta ese lugar, y cuando Pedro se preparaba para mostrarle sus nuevas habilidades, esas mismas que tanto interés parecían despertar en el vampiro celestial, lo único que recibió fue una orden seca. «Los demás están en problemas. Minnie usó sus poderes de sombra». Sin más explicación, Diego había usado su enlace de sombras y desaparecido. «Genial. Espero que al menos alguien le dé una buena bofetada por tratarme así», gruñó Pedro entre dientes. Al entrar en la ciudad, notó la atención que despertaba. La mayoría vestía el uniforme de la corte, y otros eran simples familiares. «Es él, el que recibió la medalla especial. ¿Ves el emblema en su hombro?», susurraban. Pedro se encogió de hombros. Aquella insignia parecía tener más peso del que había imaginado. Cuando por fin llegó al cuarto asignado, encontró solo ruinas y paredes destrozadas. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó al aire. Nadie contestó. Unos minutos antes, la sorpresa había estallado dentro de la habitación. Yadi, el general de la corte, estaba exultante al reconocer a Jessica. «No lo puedo creer. Por fin te encontramos. Andy se volverá loco de alegría cuando sepa que estás a salvo», exclamó. Pero Jessica, en lugar de sonreír, se encogió con miedo, abrazándose el brazo. «En realidad, quisiera pedirte que no le digas nada a Andy», susurró, forzando una sonrisa. Quien escuchaba no era solo Diego. Lucía también estaba allí, ocupada dándole su sangre a Minnie para acelerar la recuperación de sus brazos destrozados. La niña temblaba, de espaldas al hombre al que llamaba papá. Lucía no podía culparla. Todos estaban aún conmocionados por lo que habían visto de Diego. «¿Será que ellos no saben que Jessica es una vampiro?», se preguntó Lucía. «¿O es precisamente por eso que la buscan?». «Lo siento, no puedo hacer eso», respondió Yadi al cabo de un instante. «Tenemos órdenes de informar de inmediato si te encontrábamos. Temo que tendrás que acompañarnos a la base». Varios soldados se acercaron a Jessica como si fuese una fugitiva. Ella intentó apartarse, pero estaba exhausta tras la batalla. «¡No! ¿Por qué quieren llevársela? ¡No toquen a mi hermana Jessica!», gritó Minnie con lágrimas en los ojos. Antes de que pudieran tocarla, Diego dio un paso adelante. La presión de su aura bastó para detenerlos en seco. «Ella viaja conmigo, y no parece querer ir con ustedes», dijo, en un tono calmo que no admitía réplica.
El gesto amable de Yadi se torció de inmediato. ¿Cuántas veces más piensa este vampiro humillarme en un solo día? Pensó con rabia contenida. Está bien, cedió con un suspiro forzado. Entonces los invito a todos a la base de la corte. Allí haré el informe, y cuando llegue la respuesta, podrán hablar directamente con los superiores. Diego miró a Jessica esperando su opinión. Ella asintió. Aunque temía lo que vendría, agradecía profundamente que él hubiera intercedido por ella, incluso sabiendo lo que realmente era. Esa noche, ya instalados en habitaciones más pequeñas pero seguras dentro de la base, el silencio reinaba. Había demasiadas preguntas flotando en el aire, sobre Diego, sobre los castigadores, sobre Jessica, pero todos sabían que no era momento de presionar. Diego, de repente, se llevó la mano a la frente. ¡Maldición, Pedro! Lo olvidé por completo. Se levantó de golpe y se inclinó hacia Minnie. Ven conmigo, pequeña. Tenemos que traer a tu tío Pedro. Tus hermanas necesitan descansar. Yo cuidaré de ti. Aunque dudó un segundo, Minnie corrió hacia él y extendió los brazos para que la alzara. Diego la acomodó en sus hombros, sintiendo cómo un peso se aliviaba en su pecho. Ella aún no lo rechazaba. Usando sus sombras, salió con ella sin llamar la atención. En la habitación, Lucía fingió dormir hasta escuchar el suave ronquido de Jessica. Entonces la vio levantarse. ¿A dónde crees que vas?, preguntó. Lo siento, murmuró Jessica. No quería arrastrarlas a mis problemas. Lucía soltó una carcajada amarga. ¿Tus problemas? ¿Acaso olvidaste en cuántos líos nos metimos viajando con esos tres? Y lo viste tú misma. ¿Qué podría pasarte que él no pudiera detener? Jessica dudó, hasta que apretó los puños con lágrimas en los ojos. No hay forma de que Matías me salve de esto. Debo marcharme antes de que sea demasiado tarde. La voz le tembló al pronunciar lo siguiente. Solo el héroe, solo Diego Talen podría ayudarme ahora. Y con eso salió corriendo de la habitación. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Diego.